El título de esta clase es Comparación entre un curso de milagros y la Biblia. Desde ya les aclaro que no soy gran conocedor de la Biblia. Se- Conozco por encima la Biblia. Hay versos preciosos que me gustan, pero no la conozco toda. Conozco solo en general. Y en base a eso vamos a hacer ciertas comparaciones. Y aclaramos que estas comparaciones no tienen por qué conllevar un ataque, una discriminación en cuanto a ofensa. No estamos intentando poner a un curso de milagros por encima de la Biblia. No estamos intentando hacer una comparación con respecto a cuál es el mejor libro. Simplemente estamos haciendo una comparación para saber las diferencias y poder entender qué es lo que estamos estudiando, básicamente. El propósito también de esta clase es entender la diferencia. Vamos a ver similitudes también, pero más profundamente la diferencia que hay entre un curso de milagros y la Biblia, porque cualquiera podría confundirse, alguien que esté comenzando con un curso de milagros o alguien que ha escuchado por ahí que nombran a un curso de milagros y de repente ha visto algún texto citado o alguna charla. Es muy fácil confundirse y creer que están hablando de la Biblia o del catolicismo o de cualquier rama del cristianismo. Es muy fácil confundirse porque un curso de milagros en su totalidad ocupa terminología cristiana. Todos los términos que ocupa Jesús en un curso de milagros o la gran mayoría, los podemos encontrar fácilmente en la Biblia. Pero Jesús en un curso de milagros le da otro sentido, un sentido no dualista. La no dualidad, de hecho vamos a comenzar con una introducción sobre lo que es la no dualidad. La no dualidad quiere decir que solo existe uno. Este uno es espíritu y es amor. Dualidad quiere decir dos, o división, fragmentación, más de uno al menos. Todos aquí estamos experimentando un mundo dualista. No hay mucho que explicar sobre eso. Todo aquí es dualidad, separación, diferencia, división. Nuestros ojos nos muestran solo separación y división. Sin embargo, Jesús en un curso de milagros nos dice que todo lo que sea dualidad, es decir, separación, diferencia, fragmentación, es una ilusión, no es real, no se debe tomar en serio. Lo que es verdad es la no dualidad o la unicidad, lo que es uno solo. Entonces podríamos decir que la no dualidad es la corrección a la idea de dualidad. Es decir, la no dualidad dice que la dualidad no es real. Esta es la corrección. Es decir, dice que la separación, la diferencia, la fragmentación, la división no es verdad, es solo una ilusión. La primera creencia en la dualidad comenzó con nuestro deseo de ser especial, de ser alguien separado de Dios. Jesús nos dice en el texto de un curso de milagros que todo comenzó con el deseo caprichoso del Hijo de Dios de ser el Padre de su Padre. Es decir, Él mandar, Él el ser el creador primero. Bien, el Padre, Dios, le dijo a su Hijo, eso es imposible. Tú eres mi hijo, tú eres mi creación, no puedes ser mi creador. Yo soy tu creador, tú eres mi creación, pero tienes la misma capacidad de crear o de extender el amor. Tal como yo te creé, nos dice Dios, como amor y solo amor, tú también puedes extender ese amor. Esto no es algo que se pueda entender del todo por ahora, porque esta extensión de amor o esta creación no tiene nada que ver con cuerpos o formas o distancias, no tiene nada que ver con tiempo o espacio o con percepción. Es solo amor, un amor invisible, intocable, que no se puede percibir de ninguna forma. Sí se puede conocer. El conocimiento para un curso de milagros es la experiencia de unicidad, de totalidad, de ser uno con Dios, uno con el amor. Primeramente uno con todos nuestros hermanos, un solo Cristo, un solo Hijo de Dios entre todos, y luego uno con Dios, uno con el Padre, uno con la fuente. Esta perfecta unicidad es lo que llamamos el conocimiento, en la experiencia de esa perfecta unicidad. Porque podemos intentar hablar de esa perfecta unicidad sin estar en el conocimiento. De hecho, estando en el conocimiento es imposible hablar de ello. No hay con qué hablar, no hay palabras, no hay símbolos, no hay formas, no hay nada que se pueda percibir. Entonces toda la ilusión de fragmentación o de dualidad, de separación, comenzó con ese capricho del Hijo de Dios, o con el deseo de ser especial. Ese deseo nunca llegó a concretarse, pero tal era nuestro deseo que imaginamos que se concretó, nos autoengañamos y pensamos que nos separamos de Dios. Luego pensamos
que esa separación era un pecado. No solo creímos que era un pecado, deseábamos verlo como un pecado, porque en nuestra locura y a la vez en nuestro ingenio, debemos recordar que este sistema de pensamiento de separación no solo es loco, sino que es inteligente. El que sea inteligente no quiere decir que sea sagrado, santo o perfecto, pero sí es muy ingenioso e inteligente. Bien, en nuestra inteligencia siniestra y maquiavélica quisimos ver esta supuesta separación como algo real y como un pecado, porque pensamos que al verlo como un pecado no podía ser deshecho, era imperdonable, inmirable, no podíamos siquiera examinarlo o verlo de frente, simplemente dejarlo ahí oculto. Este era nuestro plan, dejarlo oculto para que no fuese deshecho, esta idea de especialismo o de separación. Entonces, como dijimos que era un pecado y queríamos verlo como un pecado, sentimos una horrible culpa. Entonces, lo que hicimos luego es negar y proyectar esta culpa. Primero, dimos origen, entre comillas, origen a todo un universo de tiempo y espacio, de cuerpos, y cada uno de los fragmentos de la mente. A propósito, el hijo uno dormido imaginó que se separó en miles, millones, billones, trillones de fragmentos de la mente, que somos cada uno de nosotros. Esa fragmentación no es real, pero nosotros creemos que es real. Y luego imaginemos que inventamos todo un universo de cuerpos donde al parecer cada uno de nosotros tomó un cuerpo. Nadie ha realmente tomado un cuerpo, no existen los cuerpos, nadie está realmente en un cuerpo, pero estamos soñando. Cada uno de estos fragmentos de la mente del hijo dormido está soñando que está en un cuerpo dentro de un universo de tiempo y espacio, dentro del mundo de separación y de dualidad. Todo es un sueño, nunca ocurrió nada. Primeramente, nunca ocurrió la separación entre el padre y el hijo. Luego, nunca ocurrió la fragmentación del hijo dormido. Y luego, nunca ocurrió el universo de tiempo y espacio y los cuerpos. Todo fue de principio a fin un sueño, un cuento acerca de algo imposible. Y nosotros lo experimentamos en algún nivel como si fuese una pesadilla. Se siente horrible porque está basado en la idea de separación, pecado, culpa y miedo. Ideas horribles. Nosotros deseábamos todas esas ideas horribles y todo este mundo es, por decirlo, el reflejo de todas esas ideas horribles de separación, pecado, culpa, miedo e incluso muerte. Así que bien, eh, en un curso de milagros no se toma en serio la dualidad o la separación o las diferencias. Sabe que todo esto es solo un sueño. Sin embargo, en la Biblia sí se toman en serio. En la Biblia se nos dice que realmente ocurrió un pecado, ocurrió una separación o lo que llaman la caída, donde al parecer Adán y Eva pecaron y Dios los desterró, los echó, los expulsó del cielo. Todo eso es el reflejo del sistema de pensamiento del ego, donde creemos que realmente traicionamos a Dios, pecamos contra Él y que Él nos expulsó y ahora vagamos errantemente en un mundo como huérfanos, desposeídos de nuestra fuente. Esto es lo que todos experimentamos aquí, todos lo creemos en algún nivel muy profundo, al menos todos los que seguimos soñando. Si alguien ya está iluminado, no tome en cuenta esto cuando digo todos, pero la gran mayoría de nosotros cree estar separados de Dios y muy profundo creemos que nos separamos de la fuente de amor y vida, de felicidad, por lo tanto creemos que nos falta felicidad, amor, plenitud. De ahí la persistente sensación, en la mayoría de nosotros, de vacío, insatisfacción, insuficiencia, soledad, que intentamos opacar con sustitutos del amor de Dios, con ídolos aquí en este mundo. Bien, anoté 4 puntos de los que se refiere Ken Wapnick en el artículo Una conversación entre un curso de milagros y el cristianismo. No recuerdo el título exacto del artículo, pero esto es una charla que tuvo Kenneth Wapnick con el padre Clark, un padre católico, y sostuvieron una conversación acerca de las diferencias entre el cristianismo y un curso de milagros. El cristianismo basado en la Biblia. De ahí rescaté 4 puntos que menciona aquí en Wapnick, que son 4 grandes diferencias que hay entre un curso de milagros y la Biblia. Si es que hay alguna pregunta, la pueden hacer. Marta dice, buenas tardes hermanos, veo un rayo de luz encima de la cabeza de Itzar. Bien, es el reflejo en el lente de la luz que está aquí arriba. Si yo muevo el lente, la cámara
o tapo la luz, ya no se ve ese rayito. Bien. Lo tapé simplemente para no espiritualizar las cosas que veamos aquí en el mundo de las formas. El punto 1 dice, un curso de milagros enseña que Dios no creó el mundo. Bien, como todos podemos saber, en la Biblia dice que Dios creó el mundo, que creo que se tomó 6 días para crearlo y el séptimo día de descanso. Bien, Dios no creó el mundo, al menos en un curso de milagros. En la espiritualidad no dualista que nos ofrece un curso de milagros, Dios no creó el mundo. Bien, hay una parte en el texto, creo que es en el capítulo 13, donde Jesús nos dice que todo aquel que cree que Dios creó este mundo no puede dejar de creer o de pensar que Dios es cruel. Bien, creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos quejado y quejado hacia Dios. ¿Cómo Dios tú permites que ocurran asesinatos, violaciones, terrorismo, explosiones o catástrofes naturales o enfermedades, discusiones, etcétera? Todos hemos tenido, o la gran mayoría de nosotros, consciente o inconscientemente, hemos tenido estas quejas hacia Dios. ¿Por qué Dios tú permites que ocurra todo esto? Bien, no es que Dios permita que ocurra todo esto. De hecho, Dios nunca permitió que ocurriera este mundo. Y aquí surge la pregunta, ¿pero por qué yo lo veo? ¿Por qué yo veo este mundo? ¿Por qué yo experimento este mundo si Dios no lo permite? Bien, estamos soñando. Este es uno de los pensamientos centrales en la enseñanza de un curso de milagros. Todo lo que estamos experimentando aquí es un sueño, no es real. Ocupamos muchas metáforas distintas para hablar de ello. Una obra de teatro, una película, un juego de video, un sueño, una ficción, una fantasía, una imaginación, una alucinación. Eso es lo que es este mundo. No solo el mundo del universo de tiempo y espacio, visible y tangible, sino que la idea, la premisa con la que se basa este mundo, que es la idea de separación, también es un sueño de separación. Primeramente fue una idea en la mente, un sueño acerca de la idea de especialismo y fragmentación, separación entre el Padre y el Hijo. Y luego todo el mundo manifiesto de cuerpos, de tiempo y espacio, es el producto de esta idea, del contenido de esta idea de separación, de dualidad. Es decir, toda la fragmentación visible es el efecto y el contenido es la idea de separación, una idea intangible que luego pareció ser tangible. Bien, todo el mundo es una ilusión. Vamos a ir explicando por qué el mundo es una ilusión. Esto no es necesario que todos lo tomen desde ya como la única verdad. Yo en especial sí creo que es la única verdad, pero no tenemos por qué obligatoriamente creerlo. Jesús en un curso de milagros no se dedica a obligarnos a creer en algo ni a convencernos. Tampoco nos amenaza ni nos dice, hey, si tú no crees en esto no te vas a salvar. No nos dice nada de eso, simplemente nos dice, bien, hay otra manera de ver tu mundo, una en la que puedas sentirte mejor, en paz, y no conlleva ningún sacrificio ni pérdida, no tiene un coste. De hecho, la salvación, podríamos decir, no tiene un coste, no tiene un coste de sacrificio, de martirio, de sufrimiento, o un coste en dinero, no tengo que dar un diezmo para salvarme, no tengo que hacer nada para salvarme. Ya estoy a salvo, todos lo estamos. Lo único que tenemos que hacer para recordar que estamos a salvo es practicar el perdón. Recordar que nuestros hermanos están a salvo, que ellos no han cometido pecado, que el pecado no existe. Y este pecado es un punto que vamos a hablar más adelante. Con respecto a los 4 puntos que mencioné, los que hablaba Kenneth Wapnick, 4 grandes diferencias entre la Biblia y un curso de milagros. Bien, había dicho que este primer punto era acerca de la creación del mundo. Para la Biblia Dios creó el mundo, para un curso de milagros el mundo de partida ni siquiera es una creación, es una alucinación, es un sueño, o lo que, como lo llama el curso, una fabricación. Cuando Jesús en un curso de milagros dice fabricación, está haciendo referencia a algo inventado, es decir, algo que no está ahí, que aparenta estar ahí, pero no es real. Una vez más, una ilusión. Espero que declaro la definición de ilusión. Ilusión es algo que no existe, porque hay muchas espiritualidades, incluso ciertas ramas de la nueva era que dicen que todo este mundo es una ilusión
pero le siguen otorgando realidad a esta ilusión y creen que tienen una misión especial dentro de esta ilusión y que tienen que ir evolucionando o logrando algo tangible y verdadero dentro de la ilusión. Bien, una ilusión quiere decir algo que no es real. Y si no es real, ¿por qué tendríamos una misión especial en un mundo que no es real? Jesús nos dice que todos tenemos una función especial y esta función especial es el verdadero perdón. Todos tenemos la misma función, perdonar. Y perdonar, el verdadero perdón de un curso de milagros es reconocer que no estamos aquí. Reconocer que no existen los cuerpos, que no existe el mundo, que no existen los personajes que creíamos ser aquí en este mundo. Que no somos estos personajes. Somos la mente que está soñando, primeramente, y más allá de esa mente que está soñando, somos el Cristo, el Santo Hijo de Dios como espíritu, el perfecto amor de Dios, la extensión de su perfecto amor. Eso y solo eso es verdad para un curso de milagros. Muchos chocarán aquí, en especial aquellos que no son muy seguidores de un curso de milagros y que de repente se topen con esta charla. Bien, muchos chocarán con la idea de que el curso ofrece una verdad absoluta. El curso ofrece una verdad absoluta. Porque hay muchos quienes creen, y en algún momento creímos, que no había una verdad absoluta, que cada quien tiene su propia verdad y que hay muchas verdades. Jesús nos dice, hermano, hay una verdad absoluta. ¿Por qué le tienes miedo? Si esa verdad es solo paz, ¿por qué le tienes miedo a la paz? Si esa verdad absoluta acoge y abraza a todos los hijos de Dios, que en realidad hay un solo hijo de Dios que quiere estar fragmentado, si esta verdad absoluta es solo paz, solo amor, solo felicidad, es ganar o ganar, no te pide nada a cambio y te lo da todo, ¿por qué tienes tanto miedo, terror, rechazo u odio a una verdad absoluta? Si ni siquiera se te está imponiendo, de hecho, no necesita ser impuesta, no necesita, Jesús no necesita convencernos de esta verdad absoluta. La verdad absoluta no depende de que nosotros creamos en ella. La verdad es verdad, creas o no en ella, es verdad. Una vez más, esto puede causar mucha resistencia, enfado, odio. Cualquiera que crea que hay muchas verdades va a seguir con el siguiente video o va a dejar de ver esta charla. ¿Por qué? Porque tenemos terror a vernos a todos como un solo ser. Y esto proviene de la idea de ser especial, el deseo de ser especial. No me interesa ser uno con mis hermanos, no me interesa que todos formemos parte de una sola verdad. Quiero yo tener mi propia verdad y esto es el reflejo del el primer deseo acerca del especialismo, cuando queríamos ser alguien separado de Dios, nuestro Padre, nuestra fuente de amor. Cuando digo nuestro Padre no quiere decir que Dios sea un hombre, esto es solo terminología cristiana patriarcal que es un símbolo, no se debe tomar como la verdad absoluta. Padre es una metáfora para hablar de la fuente creadora. Es solo eso, no es un padre literal, no es un hombre con barba, con un cuerpo, no tiene un cuerpo, ni de hombre ni de mujer, Dios no es cuerpo. El género lo inventamos nosotros en nuestra fabricación del mundo, inventamos hombre y mujer, en el cielo no hay ni hombre ni mujer, no hay distintos seres, hay un solo ser que es el amor. El Padre y su Hijo, el Cristo, son un solo ser. Bien, entendiendo esto, y voy a seguir hablando de padre e hijo, y entendiendo que es solo una metáfora, es solo un símbolo, no se debe tomar literal, continúo. Mi deseo de ser especial con respecto a verme separado de mis hermanos y yo tener mi propia verdad separado de la verdad de mis hermanos, proviene del reflejo de yo tener mi propia verdad separado de la verdad de Dios. Dios es la verdad y su Hijo, el Cristo, el que todos somos en realidad como espíritu y no como cuerpo, también es la verdad. Dios es amor, el Cristo es amor y el amor es la verdad. Esta frase sí la hemos escuchado en otros caminos de espiritualidad. La verdad es el amor es la verdad. Esto es 100% verdad. Y esto es absoluto. No varía, no cambia, no fluctúa, no depende de algo, no es una variable, es una constante. El amor es la verdad. Perdón si lo recalco mucho y perdón si a alguien le provoca resistencia, incluso los que ya somos estudiantes del curso y que probablemente llevemos mucho tiempo estudiando el curso, nos sigue provocando resistencia. A pesar de que teóricamente aceptemos esa idea como real de que hay una sola verdad y es absoluta, aún así en algún nivel nos sigue provocando repulsión y miedo, tenemos mucha resistencia. Bien, la idea con esta charla es observar esas resistencias y darnos cuenta de dónde provienen.
provienen de nuestro deseo de ser especial, y ese deseo de ser especial jamás nos dio paz, jamás nos dio libertad, jamás nos dio felicidad, ni plenitud, ni nada que pudiéramos realmente desear. Sí, deseamos en nuestra locura a cosas indeseables, pero Jesús nos dice, el Cristo en ti no desea esas cosas absurdas, esas ideas de mente. Solo desea el amor de Dios y solo desea la verdad. Em, Creo que tanto un curso de milagros como la Biblia estarían de acuerdo en que Jesús es la verdad. Bien, esto no se debe tomar literal, Jesús ni siquiera existe, es solo un símbolo, pero representa la verdad. Por ahora para nosotros es la flecha que apunta hacia la verdad. Alejandro, ¿quieres hablar? Buenas, Itzaro, ¿cómo va? ¿Me escuchas bien? Bien, bien, muchas Bien. gracias. Sí, aquí quería ver si podías hacer una reflexión también, que yo por lo menos llevo 10 años estudiando el curso todos los días y he visto algunas similitudes en cuanto a malinterpretación o a interpretación con la mente humana, ¿no? Del curso. Y esto creo que cuando el curso no es estudiado a fondo o no es comprendido a fondo, por ejemplo, esto que estás hablando, ¿no? De una es la verdad, bueno, ahí, claro, empieza a rechinar todo porque también puede haber un sentimiento de egoísmo con las opiniones de los demás, ¿no? Pero pobre, mira, el otro también tiene su verdad, hay que respetar eso. Y después esto también, esta confusión de bueno, pero si una es la verdad y si solo hay amor, ¿y qué hago con mi trabajo? O sea, que si esto es una, ¿no? Si esto es una ilusión, bueno, pero ¿y qué hago con mi trabajo? ¿Y qué hago con la comida? ¿O qué hago con mis hijos? ¿O qué hago con mi pareja? Si todo es una ilusión, que tengo que... Es como que la mente ahí empieza a sacar conclusiones de 2 más 2 es 4, solamente ahí fijado en eso de ahora tengo que dejar todo. O sea, y he visto también esa tendencia en muchos estudiantes, ¿no? Que puede causar confusión al soltar o dejar el mundo, abandonar el mundo, pero se lo han tomado en el sentido de dejar de hacer o dejar de encargarse de las cosas, ¿no? Desde lo más tonto, entre comillas, ¿no? Tipo, bueno, ya no me importa el dinero, hasta dejar de asearse o dejar de ciertas cosas. Y es como una interpretación muy normalizada. De hecho, ahora que estás comparando con la Biblia, eh, la mayoría de cristianos que yo veo, cuando son muy, muy cristianos, tienden a ¿no? A ese dejar en ese sentido. Dejo todo de lado, dejo a mi hijo o dejo a mi tanto o dejo a mi trabajo porque lo importante es Dios, ¿no? Entonces, si te gustaría, no sé, un poco aclarar eso, porque en el curso también pasa, ¿no? Eso también cuando no se lo estudia a fondo. Bien, muchas gracias. Es un tema interesante, porque todos nos hemos topado con este tema y hemos tenido esa confusión. Una forma súper simple de salir de esta confusión es la siguiente, luego lo vamos a abordar en más profundidad, pero esta es la forma simple. Si yo creo que hacer algo aquí en el mundo me va a dar felicidad, estoy equivocado. Si yo creo que dejar de hacer algo aquí me va a dar felicidad, igualmente estoy equivocado, es la misma equivocación. Esto nos ayuda a salir de la confusión de niveles, porque muchas veces nos quedamos en dejar de hacer cosas. Creo que ahora eso es la felicidad, creo que eso es la salvación. Pero bien, Jesús nos dice, bien, si dejas de trabajar, si dejas de comer, si dejas de respirar, eso no te va a dar felicidad ni te va a dar la salvación. Pues es cierto que respirar, comer y trabajar y generar dinero y comprar cosas no te va a dar la salvación, no te va a dar paz, no te va a dar felicidad. En última instancia ni siquiera necesitamos que se nos dé la salvación porque ya estamos a salvo, pero cuando hablamos en un curso de milagros de salvación, hablamos de recordar que ya estábamos a salvo. Entonces Jesús nos dice, bien, respirar, comer, conversar, beber agua, asearte, no te va a dar paz, nunca te la va a dar. No tiene nada que ver con la paz. Pero el dejar de hacer todas esas cosas tampoco tiene que ver con la paz. Muchas veces pasamos de este extremo al otro extremo, donde primero pensábamos que el dinero, las cosas aquí nos iban a dar felicidad, y luego que nos damos cuenta que no nos la dieron, renunciamos a todo en el mundo. Regalamos todo nuestro dinero, nuestra ropa, etcétera, nos quedamos sin nada
Y tal como en algún momento se dio cuenta Siddhartha, el Buda, eso tampoco nos da felicidad. Siddhartha fue un príncipe, nació en un palacio con todas las comodidades y lujos, se dio cuenta que eso no le dio felicidad, abandonó todo, tampoco fue feliz. De ahí viene el camino medio, que el camino medio no tiene que ver con la forma, no tiene que ver con tener cosas normales, regulares, promedio. Tiene que ver con simplemente puedo ser feliz si soy rico o soy pobre. Da lo mismo la condición, o soy término medio. En cualquier condición externa puedo ser feliz al elegir al maestro correcto en mi mente, y en cualquier situación externa puedo ser infeliz al elegir al maestro equivocado en mi mente. Así que el proceso se lleva a cabo solo en la mente, y esto es lo que nos lleva a ir más allá de la confusión de niveles. Ahora bien, es importante entender de dónde viene la confusión de niveles. Si ya sabemos teóricamente como estudiantes de un curso de milagros que el curso no nos está quitando nada y que no se requiere ningún sacrificio, incluso en el nivel de la forma no se nos exige un sacrificio en el nivel del sueño tangible. Si ya lo sabíamos por teoría, ¿qué es lo que hace que provenga de nuevo, venga una y otra vez esta duda y esta confusión? La confusión de niveles. Bien, la confusión de niveles es una defensa autoimpuesta, es una defensa voluntaria contra el milagro, contra el perdón, la sanación, la curación, contra la corrección en la mente. Es una defensa activa contra la mente correcta, contra el Espíritu Santo o contra Jesús, que representa al Espíritu Santo y representa la mente correcta. Esto es nuestra confusión de niveles. Así que en algún momento todos hemos tenido confusión de niveles y en algún momento salimos de esa confusión de niveles y volvemos a entrar. Ahora, ya sabemos que cada vez que volvamos a entrar a esa confusión de niveles es una defensa para no perdonar. Es una defensa para no aceptar el milagro o la corrección, la cual no me pide nada, no me pide ningún sacrificio, ni pérdida, ni coste, simplemente que mire correctamente el mundo. Y mirar correctamente el mundo es tomar aquí todo el mundo de cuerpos, de tiempo y espacio como un salón de clases donde aprendemos a ver la culpa que habíamos proyectado y deshacerla ahí en nuestra mente. Espero haber contestado la pregunta. Sí, sí, sí. De hecho, creo que es lo que distingue el curso de, y esto lo digo sin atacar, pero comparando objetivamente, porque hay que hacer una comparación objetiva, ¿no? Eh, distingue el curso de la Biblia y de quizás otras ramas espirituales que obviamente nos acompañan en esta escalera, ¿no? Del despertar, pero sí es verdad que el curso es como algo ya sin filtro, ¿no? Tajante en el sentido de que, mira, o sea, te comprendo, pero vamos a dejar ya de jugar a la espiritualidad, ¿no? Y ahí creo que es muy tajante y bueno, es interesante porque cuando estamos maduros o vamos madurando espiritualmente, eh, bueno, pues se va comprendiendo, ¿no? Más profundamente el curso. Y creo que hay un punto, por lo menos a mi sociedad, hay un punto en donde se comprende al 100% y ya se vive al 100% esto que dice Jesús en el curso, que estarás en este mundo sin ser parte de este mundo, con una mente que no es de este mundo, ¿no? Y ahí está como pasas a ser como si fueras un puente, ¿no? Entonces Sí. es interesante esa vivencia, ¿no? Claro, en nuestra experiencia es como un proceso, como si fuéramos subiendo una escalera donde las mismas ideas van calando cada vez más profundo en distintos niveles, pero al final nos damos cuenta de que siempre fue la misma idea, que no es como un progreso donde primero aprendemos una parte del curso y después aprendemos otra parte del curso. El curso es una sola parte, tiene una sola enseñanza, y esto es lo que vamos integrando cada vez más profundo. Claro, claro, claro. Esa integración parece ser una escalera, pero en verdad el curso es cíclico, está enseñando lo mismo todo el tiempo, todo el rato, ¿no? Y uno se da cuenta luego de eso. Ujú. Esto me recuerda un tema que hubo en mi grupo de WhatsApp. Una hermanita, yo había hecho una respuesta ante una pregunta y
no recuerdo en sí cuál había sido toda la respuesta, pero básicamente tocaba el tema de que el mundo no existe, y de que no estamos aquí realmente, de que nada aquí tiene sentido y que no tenemos ninguna función aquí. Y bien, esta hermanita había contestado de que ella no se sentía todavía en el nivel de sus demás compañeros del grupo como para entender esto, que quizás todavía no llegaba a ese nivel. Y yo le expliqué que el curso tiene un solo nivel, en realidad enseña una sola cosa. De principio a fin te enseña que el mundo no existe y en ninguna parte hace como un concilio, es decir, hace como un acuerdo donde, bien, va a existir un poquitito y más adelante va a dejar de existir. De principio a fin lo deja muy claro Jesús. El mundo no existió ayer, no existió hoy, ni va a existir mañana. Nunca existió y nunca va a existir. Si Jesús nos dijera que el mundo existe, se haría perder todo el mensaje de un curso de milagros y no valdría la pena practicar el perdón ni enseñarlo. Sin embargo, solo si el mundo fuese inexistente, tendría sentido el perdón que nos ofrece Jesús. El tipo de milagro que nos ofrece Jesús, que es una corrección en la mente, pasando del ego al Espíritu Santo. Así que Jesús enseña lo mismo de principio a fin en todo el curso. Lo que va cambiando desde el primer capítulo hasta el último son las palabras, la manera en que lo dice. Va cambiando la manera en que lo dice, pero lo que dice, dice lo que dice, como decía Kenneth Wapnick, Jesús dice lo que dice. Es decir, todo el tiempo dice lo mismo. Esto es un sueño, no existe, ya estamos a salvo en la realidad. Sin embargo, tenemos otra manera de ver este sueño. Esa otra manera le llamamos Jesús o Espíritu Santo o Maestro Interior. Y la otra manera de ver es una manera sin ataque, libre de conflicto. Porque solo en la ausencia de conflicto puede llegar la verdad, tal como se nos dice en la sección La callada respuesta. Bien, voy a continuar con el tema acerca de que Dios no creó el mundo. Habíamos dicho que la Biblia dice que Dios creó el mundo y esto pareciera ser verdad. Muchas personas en su camino cristiano van tomando pruebas, entre comillas, de que su creencia es verdad, de que Dios creó el mundo, de que Dios actúa en este mundo o tiene influencia en este mundo. Muchas veces alguien que ha tenido una petición, por favor, que me llegue tal cantidad de dinero para pagar la renta este mes, porque si no me dejan en la calle, y de alguna manera mágica, entre comillas, le llega esa exacta cantidad de dinero que necesitaba. Y luego esa persona se ve la tentación de decir, gracias Dios, tú existes, Dios es verdad, Dios es real y Dios es bueno. Bien, Dios no tiene nada que ver con las cosas que ocurren aquí en el mundo. Esta es una de las grandes diferencias que hace un curso de milagros con el cristianismo o con la Biblia. Dios no conoce el mundo, no tiene nada que ver con el mundo. De hecho, el mundo es un sueño, el mundo se inventó como un ataque contra el amor de Dios. Un segundito. Bien, como decía, nos vemos en la tentación de decir, Dios es grande, Dios es bueno, Dios existe y me da todo lo que quiero. Y luego, cuando hacemos peticiones de cosas que no nos llegan y que nunca nos van a llegar, atacamos a Dios, hacemos nuestra pataleta y decimos, Dios es malo, no me está dando lo que yo quería, porque antes me lo dio y ahora no. Dios es cruel. Entonces hacemos un ídolo de amor especial y de odio especial con Dios. Primero creo que Dios me da cosas aquí y le agradezco y lo que siento en realidad no es felicidad, es placer, placer mundano. Me está dando cosas, según yo, en un mundo ilusorio, en el mundo de las formas. Y luego cuando no me da las cosas que quería, reclamo y le ataco, le juzgo y le condeno. Bien, de partida, Dios nunca me dio nada aquí. Dios no me dio nada en el mundo y nunca me va a dar algo aquí en este mundo. Dios no conoce el mundo. Aide, hermanita, ¿quieres hablar? Sí, hermanito, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hermanos todos, buenas tardes. O sea, tú me contestaste la pregunta la vez pasada de que yo te decía que antes no quería trabajar porque lo que estaba diciendo que hacía el hermanito ahorita, y que ahora pues ya quería trabajar y tú me dijiste pues que da lo mismo, la respuesta que dijiste ahorita. Bueno, resulta que yo te decía a ti que
que tenía miedo que si me metía mucho a trabajar, entonces digamos que me iba a ir o sea, digamos, yo antes, pues como no trabajaba, estaba todo el día escuchando solo videos del curso de milagros tuyos, escuchaba también a Gary, escuchaba un montón de videos. Ahora pues claro, casi no puedo porque estoy trabajando, ¿cierto? Entonces es como, no sé cómo hacerte la pregunta. ¿Cómo debo obrar? ¿Cómo debo hacer para no, digamos que para no dejar este camino que a mí me da tanta paz? Digamos, de pronto si tú nos cuentas cómo es un día tuyo, digamos como para tener un ejemplo, ¿no? Pues yo sé que tú eres igual a mí, pero también sé que pues que vas un poquito más adelante. Entonces quisiera saberlo. Si de pronto me puedes, no sé si me entendiste. Sí, te entendí muy bien la pregunta. Gracias. Bien, gracias igualmente. No creo que sea muy relevante saber cómo es un día en mi vida cotidiana, porque el camino con un curso de milagros no se puede saber, en otras palabras, no se puede saber cuán adelantado está alguien con saber cómo actúa o las cosas, las actividades que hace en su día. Esto me recuerda que una vez, creo que fue John Mundy, cuando había fallecido Ken Wapnick, hizo una charla sobre Ken Wapnick. Él le dijo la última vez que hablamos por teléfono, él me contó, yo le pregunté qué tal su día y él me dijo, esto lo dice John, Ken me dijo que estuvo todo el día viendo unos asuntos con unos abogados por cosas de derechos de autor y que tuvo que pasar horas en el mecánico arreglando su auto y viendo la edición de muchos libros, etc. Tuvo un día muy atareado, muy ocupado, como cualquier persona que trabaje en una editorial o en una fundación o en una oficina, etc. Tenía un día muy atareado, muchas cosas mundanas. Bien, cualquiera que escuche cómo pasaba un día aquí en Wapnick diría, esta persona es alguien sencillo que no tiene nada que ver con la espiritualidad y que trabaja en una oficina. Cualquier pelado con corbata que yo me encuentre en el centro podría ser Ken Wapnick. Bien, saber cómo pasa el día a alguien no es un punto de referencia para saber qué está pasando en su mente. Como dijeron Arten y Pulsa Agueri, este no es un libro para predicar, sino para practicar. A pesar de que Ken Wapnick sí lo predicaba, bien, él lo practicaba, y practicarlo es en la mente, no tiene que ver con una conducta o con un comportamiento. La práctica de este curso es solo en la mente, es desde la butaca, desde el tomador de decisiones. En la sala de cine estamos sentados en la butaca mirando la pantalla. El curso no se practica en la pantalla no hace nada, no se practica en el cuerpo, se practica en la mente. Así que alguien puede estar atareado con mucho trabajo, mucha pega, como decimos aquí en Chile, alguien puede tener mucha pega todo el día y aún así ser un buen alumno y muy disciplinado con la práctica en su mente. De hecho, quizás alguien pueda que no tenga mucho tiempo para leer el texto de un curso de milagros y quiera hacer la lección. Y aún así puede estar en paz, porque la paz o el progreso con un curso de milagros no se mide en la cantidad de horas de lectura, se mide en lo honesto que es con respecto a qué maestro quiere elegir en cada situación, ya sea si está estudiando el texto de un curso de milagros, o está limpiándole los pañales a su bebé, o está trabajando y haciendo pedidos y mandando cosas, etc. Da lo mismo lo que estemos haciendo, el curso no tiene nada que ver con lo que están viendo mis ojos, si ven un libro abierto con letras en líneas seguidas, o si ven personas hablándome y reclamándome y exigiéndome respuestas. No importa lo que vean mis ojos, no importa lo que esté ocurriendo en la pantalla del cine, lo que importa es qué maestro quiero elegir para hacer eso. Solo hay dos opciones. Dentro de estas opciones, de hecho, esto lo he repetido muchas veces en el chat, en el grupito de las clases de los sábados. Hay solo dos opciones. Entre estas dos no incluye un libro, no incluye lectura de un libro. Estas dos opciones son ego y Espíritu Santo, no incluyen la forma. En base a la pregunta que hizo Anita sobre comer o no pescado, yo le dije, hay solo dos opciones y estas dos opciones no incluyen el pescado. No incluyen las cosas aquí en este mundo, no incluyen el que se me vaya al internet, o el que tenga el tiempo para estudiar o asistir a estas charlas. Estas dos opciones son ego y Espíritu Santo. No es
ego y estudiar un curso de milagros y el Espíritu Santo. No es ego, comer pescado y un curso de milagros. Y el Espíritu Santo son solo ego y Espíritu Santo. Solo dos opciones, y estas dos opciones no son formas sino contenido. El Espíritu Santo es contenido, el ego es contenido. Ambos son respectivamente contenido correcto y contenido errado, pero son contenidos, son un pensamiento en la mente y no tiene nada que ver con nuestro comportamiento o nuestras actividades diarias. De todos modos, si quieres te cuento cómo es un día en mi vida actualmente. Esta última semanita he estado, entre comillas, como de vacaciones en la casa de mis papás, porque en unos días más voy a entrar a estudiar en la universidad. El mes pasado estuve trabajando en construcción con un tío, y los fines de semana en este año me he estado dando el tiempo para hacer estas clases. Durante el día he estado viendo películas con mis papás, de repente salgo a pasear con una amiga acá, vamos a la playa. He conversado poco sobre un curso de milagros, excepto en estas charlas. Uno que otro día he hecho alguna psicoterapia con algún paciente y de otras cosas, como dicen los jóvenes, cosas random, cosas absurdas aquí en este mundo. Bien, el mes pasado tuve harto trabajo porque estaba trabajando con un tío, a veces nos quedábamos hasta tarde. Estas semanas que he estado acá en el sur he estado más de vacaciones, un poco más de holgazán, podríamos decir. Bien, esos son mis días, son bien random. No tiene nada que ver con el proceso en mi mente, porque en todo momento yo intento practicar el perdón, sea donde sea, si estoy trabajando en construcción o estoy echado en la cama viendo películas, sea lo que sea. El progreso, al menos tengo claro que el progreso en mi mente no tiene nada que ver con lo que haga mi cuerpo, sino con lo que estoy haciendo en mi mente. Eso, espero haber respondido. ¿Quieres hacer otra pregunta, hermanita? Sí, hermanito. Es que es como que, digamos que como que se me olvida, digamos, cuando estaba todo el día escuchando los videos, pues obvio que estoy, digamos, como pendiente de lo espiritual. Cuando estoy en el trabajo, pues como que se me olvida, a veces quiero hacer la lección, se me olvida, eh, aunque, aunque sí, digamos, como que miro ya las cosas de otra manera, ¿cierto? Pero es como que, no sé si es que estoy olvidando o digamos en la mañana necesitaría hacer oración y estar, digamos, esas cosas es las que pregunto. Si es mejor, digamos, levantarme a hacer la oración, pues la oración que dice en el canto de la oración y, y hacer la lección, practicarla. Pues yo tengo un grupito y yo estoy grabando unos videos para ellos con la lección y con el estudio y con lo que tú me has enseñado o me has recordado, pues eso estoy haciendo. Pero obvio que no es todo el día, entonces me parece que como que me pierdo en el día, pues no hago cosas, digamos, entre comillas, malas, pero digamos que parece que como que me olvido un poco de, no sé, es que me parece o es que de pronto tengo una mala información por lo que antes era cristiana. Eso más o menos, no sé si me entiendas. Sí, te entiendo muy bien. Bien, con respecto a si hacer oración o no en la mañana, si encuentras que es útil, hazlo, por supuesto. Todo lo que tú creas que es útil, hazlo. Y de hecho, si hablamos de la verdadera oración, por Dios que va a ser útil. Es lo más útil que puedas hacer en tu mañana. Y esto lo podríamos dejar para un tema para una siguiente clase, tomar la sección del manual para el maestro, cómo debe pasar un día el maestro de Dios. Va a ser un tema para largo. Así que si encuentras que es útil hacer meditación, oración en la mañana o hacer tu lección, hazlo, te va a ser útil. Otra cosa que te va a ser útil también es recordar que cada vez que se te olvide practicar el perdón o entrar en oración o entrar en la paz, elegir al Espíritu Santo, cada vez que se te olvide este curso, recuérdate a ti misma, no es que se me haya olvidado, es que le tengo miedo. Tengo miedo a la paz que me da este curso, realmente a la paz que me da el Espíritu Santo. Así que no es un olvido involuntario, es un olvido voluntario
y es una defensa. La idea es que puedas ver esta defensa con una cierta madurez. Una madurez donde te dices a ti misma, una vez más me estoy defendiendo contra Jesús. Este olvido no es un olvido al azar, no es un olvido involuntario. Yo mismo puse este olvido en mi mente y puedo volver a elegir. Así que lo hice como una defensa para no recordar la paz de Dios. Si el olvido es con respecto a hacer la lección o a estudiar el texto o a recordar las enseñanzas de este curso, eso es solo un reflejo de la resistencia al contenido de este curso, la resistencia a la paz de Dios, al perdón, a la práctica del unirnos con nuestros hermanos y con nuestro Padre. Y este unirnos es de por sí una metáfora, simplemente recordar que ya somos uno con nuestros hermanos y con Dios. Así que la idea es que puedas mirarlo como una defensa voluntaria, pero no como un pecado. Simplemente recordarte, nuevamente me estoy defendiendo de la verdad porque le tengo miedo. No pasa nada grave. De todas maneras, digamos, hermanito, si pareciera, no sé, pareciera que de todas maneras en el día estoy en paz, parece, ¿no? No sé si será verdad o sea, parece que estoy en paz, de todas maneras sí. De pronto algún incidente y de una vez recuerdo perdonar, ¿no? Pero pues como eso no pasa todo el día ni todos los días, pues entonces a mí me parece como que es que me estoy olvidando, como que es que eso es más o menos mi inquietud. Y bueno, pues de pronto entonces no sé si sería que yo empecé a trabajar precisamente porque tengo miedo de la paz. Ahí no lo entiendo. Es probable que hayas comenzado a trabajar como una defensa para no darle tiempo a este curso. Ahora, ese es el reflejo del error y no del error. El error es la defensa mental, porque puedes defenderte de la verdad con o sin trabajo, simplemente olvidándote, distrayéndote, viendo muchos videos en el celular o leyendo una historieta cómica, o sea, lo que sea. Todo aquí lo puedes ocupar con el objetivo de disociarte de la verdad y asimismo todo aquí lo puedes ocupar con el objetivo de recordar la verdad. No porque las cosas en sí tengan la capacidad de recordarte la verdad, sino porque lo ocupas como un salón de clases donde aprendes a ver que estás haciendo un ídolo de ello y dejas de ser el ídolo de ello. El ídolo lo dejas en la mente, no necesariamente en el cuerpo. Con esto me refiero a que dejas de hacer un ídolo del trabajo en tu mente, dejas de sustituir el amor de Dios en tu mente, dejas de sustituirlo con el trabajo en tu mente. No quiere decir que dejes de trabajar, no necesariamente. Si te ves inspirada a dejar de trabajar, dejas de trabajar, no hay nada de malo en ello. Pero el trabajar o dejar de trabajar no tiene nada que ver con el verdadero problema. La verdadera defensa está en la mente. El trabajar puede ser el reflejo de una defensa, así como el dejar de trabajar también puede ser el reflejo de una defensa. Muchas gracias, hermanito. Gracias. Igualmente. Creo que Elizabeth había levantado la mano primero. Me respondiste todas las dudas, Itzaro. Gracias. No contaban con mi astucia. No hay de qué. Ay, de papas. Alejandro, hermanito, ¿quieres hablar? Sí, simplemente hacer un aporte porque me vi reflejado en lo que decía Aide también, que mucha gente me decía, no tengo tiempo para estudiar el curso o para practicarlo porque tengo mucho trabajo, porque viajo mucho y ese punto quizás se da cuando todavía ha faltado una madurez o falta todavía llegar a una madurez en donde el curso pasa a ser algo externo a algo medio y luego ya se internaliza como una forma de vivir. Y justo lo que tú hablabas, ¿no? Eso sucede a medida que queremos dejar de poner resistencias conscientes o inconscientes a esa pelea, a esa lucha o a esa culpa y queremos ver la situación de otra forma, ¿no? Entonces, cuando se quiere ver la situación de otra forma, pero no de esta forma de yo quiero ver solamente porque querer ver, sino porque de verdad queremos ver de corazón, inmediatamente el curso pasa a ser una práctica de todo el día
Y luego me sorprendió porque este año me empezó a pasar, perdón, el año pasado, de que se empezó a dar la práctica del perdón de forma automática dentro de los sueños, cuando estaba soñando. Bien. Y, o sea, cuando estaba durmiendo y soñando, conscientemente se estaba haciendo la práctica del perdón dentro. Y me vi luego leyendo un pasaje en el curso donde Jesús explicaba que se llegaba hasta ese punto. Que ese pasaje no tenía conciencia de la existencia de ese pasaje, ¿no? Que decía que primero lo perdonamos tipo una vez cada semana, una vez después al día, cada 10 minutos, cada 5, y luego hasta cuando estés durmiendo. Y wow, y ahí me sorprendió decir, wow, este curso de verdad ya lo dice todo, o sea, es real, ¿no? Entonces, la disposición, claro, va viniendo, no es algo que yo haya hecho voluntariamente, ¿no? Como que se dio y se incorporó a mi día a día, todo el día. Entonces ahí me di cuenta que había también más cosas entre comillas, más cosas, ¿no? Pero había más que perdonar de lo que yo creía también, ¿no? Había como micro polvo ahí, partículas de polvo todavía que estaban ahí, que están asentadas, ¿no? En la mente, que uno cree que no están y están ahí. ¿Bien? Pero ya se puede practicar todo el día ya. Así es, claro, con la práctica cada vez nos vamos a ir acordando más rápidamente. Ahora bien, Jesús nos deja claro que el perdón no es automático. A pesar de que lo diga, tiene ciertas inconsistencias en cuanto a la forma. Jesús de pronto sí nos puede decir que el perdón se vuelve automático, pero no se debe tomar literal. El perdón no es automático, es una decisión. Automático quiere decir que se elige solo, no se elige solo. Nosotros lo elegimos solo, pero nos referimos a automático con que lo hacemos más rápidamente. Claro, exactamente. Claro, es como antes automáticamente nos decidíamos a culpar al otro o a la situación, y ahora como ya el switch automático hay más porcentaje de querer perdonar, entonces se da ese automatismo, ¿no? Más rápido. Pero en verdad es porque tomamos la decisión consciente o inconscientemente más rápido de querer dejar de pelear, ¿no? De querer dejar de sostener ese personaje, claro. Y ahí es lo que decimos que se da entre comillas automático, pero en verdad, bueno, lleva su tiempo de decisión, nomás que es un segundo en que decidimos ya por el amor, ¿no? Exacto, dicho. Sí, y toda decisión se toma conscientemente, como se nos dice en la lección 136, que de hecho lo podemos citar. El párrafo 3 dice: las defensas no son involuntarias ni tampoco se forjan inconscientemente. Las defensas tanto del ego como en la corrección del Espíritu Santo, ambas opciones, la elección nunca se toma ni inconsciente ni involuntariamente. Son como varitas mágicas las defensas, secretas que agitas cuando la verdad parece amenazar lo que prefieres creer. Parecen ser algo inconsciente debido únicamente a la rapidez con que decides emplearlas. En ese segundo o fracción de segundo en que tomas la decisión, reconoces exactamente lo que te propones hacer y luego lo das por hecho. Así que Claro. toda decisión, ya sea en favor del ego o del Espíritu Santo, es voluntaria y es consciente. Ah, bien, bien. Claro, claro. Claro, a mí se me parecía inconsciente porque iba a la velocidad de la luz. Claro, va rapidísimo. Es tremendo. Claro, va muy rápido. Entonces, como que a veces da el efecto, ¿no? De decir, o que yo decía, ¿y cuándo decidí esto? O sea, si acaba de pasar un segundo, ¿no? Pues ahí, en el medio de ese segundo, ya se tomó una decisión. Bueno, ¿Me permite? Vuelvo en un segundo. Ya. Bien, vamos a seguir con el tema que nos convoca, que era esta comparación entre un curso de milagros y la Biblia. El segundo punto es
el Dios de un curso de milagros no conoce el pecado. Claramente el Dios de la Biblia sí cree en el pecado. Bien, esta es una de las grandes diferencias que hay entre un curso de milagros y la Biblia. Un curso de milagros nos dice que el pecado no existe. Sencillamente el pecado no existe, nunca existió y nunca ocurrió. Asimismo la separación. La idea de separación va muy de la mano con la idea de pecado. No ocurrió separación, no ocurrió pecado. En la Biblia se nos dice que sí hubo un pecado que es muy real y el cual tiene consecuencias, un castigo, de hecho, un castigo mortal. En la sección, creo que es la segunda del capítulo 19, por ahí, que es el error en contraposición al pecado, Jesús nos dice y nos explica de que tanto el ego como el Espíritu Santo coinciden en lo siguiente: el pecado, de ser verdad, merecería un castigo mortal, un castigo letal. En lo que difieren el ego del Espíritu Santo es que el ego nos dice que el pecado realmente ocurrió y el Espíritu Santo nos dice que el pecado es imposible, no ocurrió y nunca va a ocurrir, no hay pecado, no existe. Lo que hubo simplemente es un simple error en la mente, un error de percepción. Eso es todo, pero no es pecado. De hecho, prácticamente estamos casi todo el día cometiendo errores en nuestra mente, eligiendo al ego en lugar del Espíritu Santo. De hecho, el error es uno solo ese. No hay otro error que elegir al ego. Ese es el único error. Y de hecho, el error en sí, como nos explicaba Ken Wapnick, no es el ego, sino elegir al ego. El error no radica en el ego, sino en el tomador de decisiones. El tomador de decisiones eligiendo al ego, eso es el error. El tomador de decisiones eligiendo al Espíritu Santo, eso es la corrección. Claramente hablamos de una forma muy útil y práctica en que el ego es el error, el Espíritu Santo es el error, muy válido decirlo así, siempre y cuando recordemos que el tomador de decisiones es el que elige entre el error y la corrección. Bien, la Biblia habla mucho del pecado, un curso de milagros habla mucho del pecado. Ambos hablan mucho de algo, pero ambos lo ven de manera radicalmente distinta. En la Biblia se nos dice que Adán y Eva cometieron un pecado, por lo que los expulsaron del cielo y que ahora todos tenemos, por la culpa de ellos, el pecado original. Hay ciertas inconsistencias en la Biblia. Por ejemplo, se nos dice que Jesús vino para acá al mundo a sacrificarse por nosotros para expiar nuestros pecados. Sin embargo, se nos dice que luego de eso seguimos siendo pecadores. Se supone que Él nos salvó y nos expió de nuestros pecados, pero luego seguimos creyendo que somos pecadores. Nunca entendí esa inconsistencia de la Biblia, la verdad, pero refleja muy bien el sistema de pensamiento del ego, el cual todos fabricamos y el que seguimos decidiendo. Un punto importante aquí que quisiera aclarar también es que el culpable de todas nuestras creencias en el pecado y en la culpa no es la Biblia, no es la religión católica o los evangélicos o cualquier tipo de cristiano, no son las religiones, no son libros aparentemente sagrados, que como sabemos no es sagrado el libro de la Biblia. No es un libro, ni es una religión, ni es una congregación el responsable de nuestro sufrimiento, nuestra sensación de culpabilidad o pecaminosidad. La sensación de pecaminosidad y culpabilidad es una elección voluntaria y de hecho consciente, como habíamos dicho recién, en nuestra mente es una defensa para proteger nuestro yo especial. Elizabeth, ¿quieres hablar? Con respecto a eso de que la forma bíblica, ¿no? Lo que yo entendí en mi práctica de cristianismo, ya no digo ninguna de las religiones del cristianismo, porque el cristianismo también tiene muchas divisiones, sino en mi cristianismo, es que por un lado Jesús vino a salvar al mundo, ¿no? Pero por otro lado, si yo no reconozco a Jesús, que es una forma de decirlo, o sea, queda en nada eso que hizo porque no lo veo. Por ahí, aunque parezca inconsistente, tiene su lógica eso. Ahora, lo que no tiene lógica es tratar de imponerle a todo el mundo una religión para que reconozca algo que no entiende, que no reconoce o que no quiere sencillamente, porque no es la forma de entender que tiene de la divinidad, la luz, el amor, la paz y la verdad. Pero tiene su lógica en ese sentido. O sea, Jesús vino a salvar al mundo y lo salvó. Pero si yo no acepto al Cristo, no acepto a Jesús o no acepto, sería eso en el cristianismo, no es igual que nada, no lo veo. En eso estaría parecido quizás
a lo que UCDM nos dice, ¿no? De que no es que dejó de estar la luz frente a nosotros o en nosotros o en todas partes, sino, bueno, le di la espalda. Gracias, maestro. Gracias, igualmente. Claro, un curso de milagros y la Biblia estarían de acuerdo en que Jesús es el maestro. En lo que difieren es que la Biblia nos dice que Jesús es el único Hijo de Dios, es el más bacán, el mejor, y todos los demás somos apenas hijos delegados, por decirlo, de segunda clase. Para un curso de milagros, y de hecho es Jesús que nos habla en un curso de milagros, Él nos dice, tú y yo somos exactamente iguales, excepto en el tiempo, y el tiempo de por sí ilusorio. Jesús nos dice que somos diferentes en el tiempo por la única razón de que Él eligió aceptar la expiación para sí mismo antes que nosotros. Es la única diferencia. Pero el tiempo de por sí es una ilusión. Y ya hablamos en la clase pasada de que todo ocurrió en un solo instante, así que da lo mismo que Él lo hizo primero. Si Jesús despertó primero que nosotros, 2000 años antes, da igual el tiempo. Lo importante es que todos como una solamente ya despertamos hace mucho tiempo. Pareciera como si todavía no ocurre, pero ya ocurrió. De hecho, como se nos dice en el manual, en la segunda pregunta, en el momento, en el instante en que la idea de separación se adentró en la mente del Hijo, en ese mismo instante del Padre dio su respuesta, que era el Espíritu Santo, el principio de expiación. Luego dice en el tiempo, esto ocurrió hace mucho, en la eternidad, en la realidad, esto nunca ocurrió. Así que nunca hubo un error ni una corrección en la realidad o en el cielo, solo en nuestras mentes dormidas, y ya se corrigió hace mucho. Así que no hay ninguna diferencia tangible entre Jesús y nosotros, pero sí estaríamos de acuerdo junto con la Biblia en que Él representa la verdad y representa el maestro interior. Ahora bien, una vez más, la idea es darnos cuenta de qué es lo que nos quiere enseñar Jesús. Creo que es al comienzo del capítulo 6 del texto de Un Curso de Milagros, que es el mensaje de la crucifixión, donde Jesús nos dice, este es el mensaje de la crucifixión, enseña solo amor, pues eso es lo que eres. Esto es lo que vino a enseñar. Jesús no enseñó dolor, sacrificio, martirio, pérdida, muerte. No enseñó nada de eso. Enseñó amor. Básicamente enseñó perdón. Y su perdón era un perdón perfecto, que no veía pecados, tal como se nos dice en el libro de ejercicios. El perdón no ve pecados otorgándoles así realidad, simplemente reconoce que el pecado nunca ocurrió. No hay pecados, no existen los pecados. Esto es lo que enseñó Jesús. Enseñó que al Hijo de Dios no se le puede matar, no se le puede dañar, que cualquier hijo de Dios, todos somos el mismo, pero en el ámbito del sueño, los hijos de Dios no pueden pecar. Eso es lo que les enseñó Jesús a todos sus hermanos, lo que nos enseñó a todos nosotros en ese momento, cuando estaba en la cruz. Le enseñó a todos sus hermanos alrededor de que no podían pecar porque no le han hecho daño a él. Él seguía estando vivo, seguía estando totalmente indañable, es decir, él seguía en perfecta paz y no se mermó en absoluto su tranquilidad y su amor. Él enseñó perfecto amor y solo amor, pues eso es lo que él creía ser y estaba en lo cierto con su creencia. Así que eso es lo que nos enseñó, que él no estaba muriendo, que no estaba siendo sacrificado por nadie, no existían los pecados, y de hecho por eso es que experimentó eso, para específicamente demostrar que el daño no existe, la muerte no existe y el pecado no existe. Y esta es la manera en que nos salvó, entre comillas, nos enseñó que ya estábamos a salvo porque nunca jamás cometimos pecado. Marta, ¿quieres hablar? Sí, buenas tardes, Isaro. Entonces, con respecto a lo de nuestro hermano Jesucristo, María Magdalena y María, en esta vida, la madre de Jesús, ya sabían esta verdad que hoy nosotros estamos practicando en un CDM. Ya estaban despiertas en ese... entendían la verdad no desde lo que predica la Biblia, sino desde lo que estamos entendiendo a partir del curso de milagro. Tanto la madre de Jesús como María Magdalena estaban despiertas, ¿no? En la verdad. Bien, podría responderte acerca de María Magdalena. Sí, ella estaba despierta y sabía, ella estaba iluminada. Y esto lo sé solo por los libros de Gary Renard. Mayor conocimiento no tengo de la historia y la época, pero
tomo como 100% verdad lo que dicen Arten y Pulsa. Aún así sigue siendo una ilusión todo lo que ocurre históricamente aquí en el mundo, pero sí, María Magdalena estaba iluminada, estaba despierta y entendía muy bien que Jesús no estaba muriendo y que todos éramos un solo hijo que ya estaba salvo eternamente en el Padre. En cuanto a María, la mamá de Jesús, no sé en realidad qué proceso mental, espiritual tenía. De seguro sí, sabía mucho, además que había deshecho harta culpa inconsciente hasta ese instante, pero no sabría decirte si ya estaba iluminada y tenía total claridad con respecto a la verdad. Gracias, Ísaro. Igualmente. Elizabeth dice, Ana, la abuela, también. Marce dice, a mí me encanta cuando Jesús dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. Exactamente, de hecho hay muchos pasajes bíblicos que están en total concordancia con un curso de milagros si es que se entienden bien y si es que se toman como una metáfora y no como literal. Bien, los siguientes temas que tenía apuntados eran específicamente sobre Jesús. Primeramente, Jesús no es el único hijo de Dios, todos somos el único hijo de Dios. Y de hecho aquí quiero también hacer una aclaración, porque hay muchos estudiantes de otras espiritualidades, incluso de la nueva era, que dicen, sí, todos estamos al nivel de Jesús y todos somos hijos de Dios. Eso es verdad si se entiende que hablar en plural es una metáfora, porque no hay muchos hijos de Dios. Cualquiera creería, sí, yo soy igual a Jesús, pero diferente, separado de Jesús. Estoy a la misma altura que Él, pero desde aquí y Él desde allá. Bien, Jesús nos dice, todos somos un solo hijo de Dios. La filiación en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Es decir, esto hace referencia a que Dios en un comienzo creó un solo hijo, el Cristo, y eso sigue siendo verdad ahora. Por mucho que este hijo o una parte de la mente de este hijo, una parte dormida de su mente, se haya autoengañado creyendo estar fragmentada, dividida en muchos billones de partes, esa fragmentación no es real. Así que, como he explicado muchas veces en mis clases, en el cielo, en la realidad, en el conocimiento, no es que seamos un racimo de mentes o un racimo de espíritus todos juntitos o más cerca o muchos de espíritus conversando y llevándose bien sin pelearse. No, no es así como funciona esto. En la realidad no hay cuerpos que estén relacionándose entre otros, llevándose bien, siendo muy amiguis. Eso no ocurre en el cielo. En el cielo no hay cuerpos, no hay muchas mentes, hay una sola mente, un solo espíritu, un solo amor. Y esto es lo que me referí, a esto es lo que me referí en un comienzo con la verdad absoluta. Tenemos terror a esa verdad absoluta. Todos preferimos creer que en la realidad, cuando despertemos del sueño, cuando nos iluminemos, vamos a ser muchas mentes separadas que se lleven bien. En el cielo no hay muchas mentes separadas que se lleven bien. Primeramente, no hay cuerpos y tampoco hay mentes separadas. Es una solamente. Y la experiencia que hay ahí no es siquiera de conciencia, uno no es consciente de alguien más ni de nada más. No hay conciencia, solo el estado de ser. Solo se es el amor y nuevamente esto es algo que no se puede explicar del todo con palabras. Solo la experiencia del conocimiento que se puede tener una revelación también, solo ello nos dará realmente el total entendimiento de esto. Por ahora lo podemos intentar explicar con palabras, pero no se puede explicar del todo con palabras esa perfecta unicidad, el ser uno. Jesús nos dice, no tienes idea a qué nos referimos con una unicidad unida cual una sola. Esto es redundar en lo mismo, es uno, un solo ser, el amor, simplemente. Podríamos hablar del Padre y el Hijo, pero como nos dice Jesús en el curso, no hay un lugar donde termine el Padre y comience el Hijo como algo separado, es un solo amor, una solamente entre la del Padre y la del Hijo. Nuevamente, esto nos provoca mucha resistencia porque todos queremos creer que hay un Jesús real y hay un yo, un Ítzaro real y está mi hermana y mi papá y mi compañero, sea quien sea, que todos tenemos nuestra propia mente y que todos cuando despertemos nos vamos a llevar muy bien y nos vamos a abrazar y nos vamos a querer mucho. Y Jesús nos dice, eso no va a ocurrir cuando despiertes. Cuando despiertes no hay cuerpos que abracen, ni siquiera hay mentes que pienses como tú estás pensando ahora. De hecho, la realidad del conocimiento incluso trasciende la mente correcta y trasciende el perdón y trasciende cualquier reflejo del amor. En la realidad no hay reflejos del amor.
Solo está el amor. No hay reflejos, no hay símbolos, ni siquiera hay metáforas, no hay nada. Solo está el amor y nada más que el amor. Para repetirlo una vez más, no puedo explicar esto del todo con palabras. En algún momento vamos a llegar a la experiencia de ello, pero va a ser muy útil por ahora recordar que el cielo no es como nosotros creíamos que era. No hay muchos cuerpos, no hay muchas mentes, hay una sola mente, un solo espíritu, un solo amor. Y eso es la verdad absoluta, esto es no dualidad pura. Gina dice, un milagro es sentir el reflejo de la unicidad. Exacto. Esto es el milagro. El milagro es el reflejo de esa unicidad. El milagro, el perdón, el instante santo, la curación, pasar a la mente correcta, es el reflejo del amor de Dios o de la perfecta unicidad del cielo. Clau, ¿quieres hablar? Sí, buenas tardes. Estaba pensando recién, si no es suficiente, por lo menos para mí es suficiente saber que en este andar voy a estar dejando de oscilar. Es decir, no voy a pasarla mal oscilando, voy a aceptar ese estado de oscilación hasta que llega un momento en donde esa oscilación, saber que estoy tomando decisiones y que lo que estoy aprendiendo es tomar decisiones con un maestro, con una guía, que lo que hace es recordarme, cuando reconozco que soy fruto de mi fuente, que soy una con mi fuente, cuando reconozco eso, si por algún motivo las emociones o no me alcanza es decir, no me es suficiente el decir, bueno, puedo tomar otra decisión, sé que si sigo con la idea de seguir tomando otra decisión, voy a llegar a esa tomada de decisión y voy a encontrarme con el estado de paz que sé que soy. Voy a poder experimentar ese amor que quiero vivir, que ahora en este mundo lo voy a vivir de otra forma, adaptándome o acomodándome a que, bueno, que hay otros aparentes personajes, no aparentes, hay otros personajes, y que lo que estoy haciendo es viendo una película, y por lo menos me es suficiente, me encuentro en ese estado de paz, me es suficiente para reconocer eso, y para saber que puedo abandonar, es decir, soltar todo aquello que, por haber tomado una decisión equivocada, hizo que no me sintiera en paz. Es hacer la tarea, es hacer mi parte. Eso les quería decir. A veces uno está pensando en el cielo y en, bueno, otra vez con el tiempo y el espacio, ¿no es cierto? Es decir, creyendo en el tiempo y en el espacio, cuando en realidad en este instante ya no existe ni el tiempo y el espacio. Cuando tengo que tomar una decisión, me refiero, ¿no es cierto? Esto quería decirle, justo se me ocurrió, estaba pensando en eso. Muchísimas gracias, hermanita. De hecho, como siempre cito de la lección 164 al comienzo, y que de hecho esta cita la tengo en la imagen de perfil de uno de mis grupos, el grupo de las clases presenciales, dice, ¿en qué otro momento sino ahora mismo puede encontrarse la verdad? El presente es el único tiempo que hay, y así, hoy, en este mismo instante, ahora mismo, podemos contemplar lo que se encuentra ahí eternamente, no ante nuestra vista, sino ante los ojos de Cristo. Es decir, no ante nuestra percepción, sino ante la visión verdadera, la visión de Cristo, que es ver inocencia en nuestros hermanos, ver la faz de Cristo en ellos. Así que sí, es un punto importante lo que tú mencionas, porque esto es lo que nos va a ayudar a llevar el curso con una buena actitud. La actitud de incluso no importa si ahora tengo mucha resistencia a elegir al Espíritu Santo, si todavía estoy eligiendo al ego, al menos puedo saber por teoría de que mi elección en favor del ego es solo resistencia y no es un pecado, es solo miedo y no es un crimen, no se me va a castigar realmente, y de hecho no ha tenido efectos reales mi error. Es solo una ilusión de error, de hecho. En el cielo la realidad, y es la única realidad que existe, es el cielo. Ahí no hay un error, no hay un ego, no hay nada, ni siquiera hay un tomador de decisiones. Así que por sí o por no estamos a salvo.
La idea es darnos cuenta de esto y esto es lo que nos va a motivar a elegir al Espíritu Santo, el Maestro correcto, para reconocer por experiencia de que ya estábamos a salvo. El saberlo por teoría mientras que estamos en el ego nos puede dar cierto consuelo, cierta motivación. Y una vez que elijamos verdaderamente al Espíritu Santo en lugar del ego, vamos a saberlo por experiencia. Vamos a tener ese instante santo de realmente saber que estoy a salvo, aunque sea por un instante. Y no importa si 15 segundos después vuelvo corriendo a los brazos del ego o del especialismo, lo importante es saber que puedo acudir a Jesús o al Espíritu Santo cada vez que yo quiera y está a mi alcance inmediato, que no tengo que estar sacando una hora para que Jesús me atienda, está aquí conmigo ahora. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora, porque hoy es el cumpleaños de mi cuñada y de hecho era ahora la celebración. Así que bien, vamos a terminar con un minutito así de introspección, de quietud. Para que les sea útil puede cerrar los ojos, respirar profundamente, descansar un minutito y vamos a recordar que esta clase no es para comparar un curso de milagros y la Biblia y elegir cuál es el mejor. Simplemente para entender qué es la no dualidad, qué es la dualidad y qué es lo que realmente me va a llevar a la paz. Hay muchas citas preciosas de la Biblia que si las entendemos bien nos van a llevar a la paz. Cuando Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, por encima de todas las cosas. Y luego nos dice, y al prójimo como a ti mismo. Esto, por Dios, que nos va a ser muy útil. Y viene de la Biblia, un libro tremendamente dualista. Bien, también se pueden rescatar cosas al parecer no dualistas en la Biblia. Así que no estamos haciendo un ataque contra la Biblia, simplemente estamos diciendo que no es lo mismo que un curso de milagros. Un curso de milagros en su totalidad es no dualista. Y nos vamos a quedar con esto, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si uno simplemente aprendiera eso y nada más que eso, no necesitaría aprender nada más para llegar a la iluminación y al despertar. Nos quedamos en el amor de Dios un instante. Sentimos cómo su amor nos llena, nos envuelve, nos abraza y se expande desde nosotros hacia todos nuestros hermanos. Todo esto son metáforas, ilusiones, pero pueden ser útiles para recordarnos que si perdonamos a todos nuestros hermanos, es a nosotros mismos a quienes estamos perdonando, deshaciendo nuestra idea de pecado, nuestra falsa idea de pecado y de culpa. El Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Si ya es inocente, quiere decir que ya está a salvo eternamente. Dios tiene un solo Hijo. La voluntad del Padre es que su Hijo esté con Él. Y la voluntad de Dios se hace. Estamos ahí ya con Él. Solo tenemos que elegir de nuevo y recordar. Vamos a terminar con unos párrafos preciosos del final de la lección 189. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso y con las manos completamente vacías, ven a tu Dios. ¿Acaso no es Él quien sabe cómo llegar a ti? Tú no necesitas saber cómo llegar a Él. Tu papel consiste simplemente en permitir que todos los obstáculos que has interpuesto entre el Hijo y Dios el Padre sean eliminados silenciosamente para siempre. Dios hará lo que le corresponde hacer en gozosa e inmediata respuesta. Pide y recibirás, mas no vengas con exigencias, ni le señales el camino por donde Él debe aparecer ante ti. La manera de llegar a Él es simplemente dejándole ser como es, pues de esa forma se proclama también tu realidad. Así pues, hoy no elegiremos el camino por el que vamos a Él, pero sí elegimos dejar que Él venga a nosotros. Y con esta decisión descansamos. Su amor se abrirá paso por su cuenta en nuestros aquitados corazones y en nuestras mentes abiertas. Es indudable que lo que no ha sido negado se encuentra ahí, si es que es verdad, y puede alcanzarse.
Dios conoce a su Hijo y sabe cómo llegar a Él. No necesita que su Hijo le indique el camino. A través de cada puerta abierta, su amor refulge desde su hogar en tu fuero interno e ilumina al mundo con inocencia. Padre, no sabemos cómo llegar a ti, pero te hemos llamado y tú nos has contestado. No interferiremos, los caminos de la salvación no son nuestros, pues te pertenecen a ti y es a ti a donde acudimos para encontrarlos. Nuestras manos están abiertas para recibir tus dones. No tenemos ningún pensamiento que no pensemos contigo, ni abrigamos creencia alguna con respecto a lo que somos o a quién nos creó. Tuyo es el camino que queremos hallar y seguir, y solo pedimos que tu voluntad, que también es la nuestra, se haga en nosotros y en el mundo para que éste pase a formar parte del cielo. Amén. Bien, muchas gracias. Gracias, Ísaro. Gracias igualmente.